195 jefes de gobierno de todo el mundo. El futuro del planeta en manos de unos pocos, con un ambicioso proyecto: detener el aumento de las temperaturas de la Tierra y salvarnos de las consecuencias irreversibles. Por estos días se desarrolla en París la conferencia de cambio climático más importante del siglo XXI, una instancia en la que los líderes mundiales discuten cómo estabilizar los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Una tarea difícil. Aunque no lo crea, estamos destruyendo nuestro planeta todos los días y a cada minuto. La quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques y el aumento de la población generan daños irreversibles en la capa que cubre al planeta. ¿A qué tendremos que enfrentarnos durante las próximas décadas? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro planeta? ¿Qué decisiones deberán tomar los líderes mundiales para frenar el calentamiento global? Son algunas de las interrogantes que responderá Dr. El destino de la vida en manos de unos pocos, así podemos sentenciar lo que está sucediendo en París, Francia, por estos días, además en un marco bastante conflictivo, ¿no? A días de este tremendo atentado, el más brutal que hemos vivido como Occidente desde las Torres Gemelas y el Pentágono en septiembre 11 del año 2001. En ese contexto, los líderes mundiales intentan dilucidar las claves de cómo sanar, intentar sanar a un planeta enfermo. Así es. Se están definiendo en este minuto los destinos en gran medida del siglo XX, de la vida sobre la Tierra. Y mira, ha llegado hoy día viernes, la conferencia dura hasta los 11 de diciembre. Quizá no hay muy buenas noticias para los países sudamericanos y africanos, sobre todo los que más van a padecer y están padeciendo este cambio climático. Pero bueno, partamos con lo que está ocurriendo hoy en nuestro país para ir metiéndonos en el contexto de todo lo que está debatiéndose hoy. Vamos a las pruebas concretas de cómo el planeta padece. Así es. Y uno tiene que decir la primera noticia de la semana. Se acaba de filtrar un descubrimiento que ocurrió el 23 de junio por un investigador de la National Geographic en el sur de Chile. A ver. En el sur de Chile, querido Ignacio y queridos amigos, como vemos en pantalla, ha ocurrido el mayor varamiento de ballenas registrados en la historia de la ciencia. Wow. 337 ballenas vararon en el sur de Chile, en los fiordos del Golfo de Penas y Puerto Natales. ¡Qué locura! Más de 300 ballenas. Según los antecedentes que se lograron filtrar recién, porque esto fue un descubrimiento del 23 de junio a partir de un investigador que se llama Simon Gutstein, que sobrevolaba la zona, observó lo que estamos viendo y se hizo un catastro de 337 ballenas muertas, muchas en descomposición. ¡Qué locura! Esto es una noticia que, bueno, pasaron los meses y se logró filtrar recién el 20 de noviembre. Tenían escondido. Lo tenían escondido y nos está afectando a nosotros. Fíjate tú lo que significa. 337 ballenas que murieron de un día para otro, que eran las famosas ballenas rorcuales, que están en peligro de extinción y que hoy por hoy hay aproximadamente en la Tierra unas 70.000 a 80.000 de estas ballenas. Esto es insólito. ¿Cómo se explica esto, Cristian? Bueno,
mira, las explicaciones hoy, mira, todavía no sale el informe oficial de este investigador. Él va a tener, al menos me imagino que los antecedentes más acabados. Pero lo que uno sabe de estos varamientos, primero, contaminación del mar, sobre todo contaminación acústica. Las ballenas tienen un sonar que les permite viajar por todo el océano, los océanos de la Tierra. Y claro, cuando el mar está contaminado, no solamente por, digamos, diferentes basuras, sino que por sonidos, se pierden las ballenas. Y en muchos casos, estas que nadan bastante rápidos, nadan a unos 50, 60 kilómetros por hora. Considerando su estructura gigantesca. De unos, bueno, son muy grandes. Viven estas unos 50, 70 años y comienzan a nadar y claro, se encallan todas si se desorientan. Hay otras investigaciones que han descubierto que, no en este caso porque no tenemos los antecedentes, esto recién acaba de filtrarse, pero bueno, que los oídos se les revientan muchas veces por diferentes factores, principalmente producidos por el ser humano. Se les revientan y claro, pierden la orientación y se mueren. Por lo tanto, esto que está acá es para partir, y ojo, es lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, es tremendamente relevante. El deceso de estas ballenas, bueno, que nos llame la atención y que nos sirva de una buena llamada de alerta para lo que viene y para lo que está ocurriendo a nivel climático. Los animales están en un peligro de extinción. Nosotros estamos viviendo una sexta extinción de vida en masa. Lo he repetido varias veces y siempre es bueno recordarlo. Una sexta extinción de vida en masa. Así es, lo hemos recordado, lo hemos señalado. Es decir, los animales, los grandes animales están en peligro de extinción hoy. Muchísimos. ¿Debido a qué? Debido a que el hombre ha intervenido en la naturaleza a tal grado que, bueno, está ocurriendo esto. En este caso de las ballenas, uno no puede meter la cabeza abajo, de hacer un hoyo como a la avestruces y, digamos, y decir que uno no tiene responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad. Cristian, ¿qué otras pruebas podemos ir poniendo sobre la mesa en torno a cómo la acción del hombre y el cambio climático en consecuencia afecta la vida animal? Otra noticia de nuestro país, pues, dramática también, porque acaba de salir un informe que señala que Chile entró en lo que se llama un sobregiro ecológico. Por primera vez en la historia, nuestro país agotó los recursos naturales que se necesitan para el consumo anual. En palabras bastante simples, por primera vez, de alguna forma, estamos gastando o consumiendo más recursos naturales en Chile de los que producimos. Necesitamos, en ese sentido, por primera vez, 1,1 cantidad de recursos de Chile para poder satisfacer la demanda de consumo. Eso es lo que se llama el sobregiro ecológico, donde están muchísimos países. El país con más sobregiro ecológico de la Tierra es Emiratos Árabes, Japón, Estados Unidos, Italia. Todos son países que están en sobregiro ecológico, es decir... Chile cae en esta misma mala práctica. Y Chile, hoy día, esta semana, hace un par de días salió la noticia ya totalmente comprobada de la Red Global de la Huella Ecológica que mide el consumo. Y Chile, mira, lo sorprendente es que Chile en el 2014, es decir, el año pasado, consumía un 0,8 de su huella ecológica. Y en un año pasamos a consumir 0,3 más. Qué locura. O sea, en vez de... O sea, estamos sin ningún liderazgo ecológico en el país. Ahí está este doble fuego, Cristian, doble juego, bien digo, en torno a la necesidad de seguir produciendo, de seguir creciendo económicamente, de seguir dando empleo, de seguir avanzando, ¿no?, en un proceso de depredación absoluta.
Una mirada muy cortoplacista. Y en eso se está. Recordemos que el consumo es el crecimiento y el crecimiento es el bienestar. Entonces, aquí se ha impuesto tanto esta lógica del libre mercado, más bien dicho, del capitalismo de siempre, donde para estar bien tienes que consumir y consumir y consumir. Entonces, es sorprendente. Llama la atención que aquí no se hacen, digamos, no hay reflexión. No hay un líder ecológico real que llame a tomar medidas. Entonces pasamos de un año a otro a estar sobregirados ecológicamente, destruimos más el ambiente natural de lo que estamos produciendo. La ambición no tiene límites. La ambición no tiene límites y también, bueno, es lo que está ocurriendo. Lamentable lo que está ocurriendo en este país con las ballenas y con también este sobregiro del consumo ecológico que está destruyendo el planeta. Cristian, viajando por el mundo, ¿qué otras pruebas podemos poner sobre la mesa y que, insisto, ¿no? La acción del hombre atenta contra nuestro planeta? Vamos a un lugar que es Arabia Saudita, donde hay un fenómeno producido por el cambio climático tremendamente inusual que se le llama el llamado río de arena. Y es lo que estamos viendo acá. Es un fenómeno, como te lo señalé, tremendamente inusual, un fenómeno natural, pero que se está investigando. Pero aquí no hay agua, esto es solo la arena que se desplaza, o en sus capas interiores hay líquido. Mira, cuando uno se acerca, según lo que uno ha investigado sobre esto, lo que uno está viendo acá y se acerca y ve ahí está, mira, es como un barro. Claro, pero aparentemente es un río de arena, o sea, no aparece tanto el barro. Lo que sí se ha logrado, esto es en Arabia Saudita, este fenómeno ya se ha explicado en términos iniciales como el resultado de repentinas inundaciones que ha formado una mezcla de arena, granizo y otros materiales. Estas repentinas lluvias, incluso granizos en el desierto, han provocado esto. Las conclusiones iniciales que son, bueno, parte de este cambio climático que se está viviendo y que se está debatiendo en este minuto en París, Francia. Cristian, con estas imágenes sorprendentes vamos a pasar a continuación a uno de los ítems de contaminación de nuestro planeta que a mí siempre me ha parecido más impresionantes, ¿no? Y que tiene que ver con los llamados continentes de basura. Uno tiene conciencia, ¿no?, que hay muchos desperdicios, muchos de ellos derivados del petróleo, ¿no?, que se demorarán siglos y siglos en descomponerse. No vamos a estar acá ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, sino que generaciones muy posteriores. Pero uno nunca, y durante muchos años el hombre nunca tuvo conciencia de exactamente qué se convertía en esos desechos, hasta que se descubren estos continentes de basura. Y fíjate tú que uno piensa que los lugares con mayor basura en el mundo son los basurales que se acumulan en todas las ciudades. Exacto. Y no, querido Ignacio. Es una alpargata vieja al lado de los continentes. Y hoy día tenemos por primera vez unas imágenes resultado de 35 años de investigación, el siguiente modelo científico, que es el resultado, como te señalé, de datos de la National Oceanic Atmospheric Administration de la NASA, mira, Estados Unidos. Ahí uno va viendo cómo la basura va saliendo de tierra, digamos, y se va acumulando en los océanos. Y que al fin y al cabo toda esta basura va a ir conformando 5 grandes islas de basura en los océanos de la Tierra, donde va a parar todos los desperdicios, sobre todo de plástico, que uno puede, digamos, botar. Esto se ha logrado gracias a unas boyas que se han tirado y que recién ahora, aquí están. Estos son los continentes de basura que hay en la Tierra. Un modelo científico, hay 5 lugares muy contaminados, uno frente a nuestro país y frente también a Perú. Resultados de boyas que van a seguir el curso de la basura. Kilómetros y kilómetros de chatarra. Así es.
Así es. Y sobre todo de plástico. ¿Cuánta profundidad puede llegar a tener uno de estos llamados continentes de chatarra? Según algunos, después se ha precisado, pero algunos hablaban de unos hasta 10 kilómetros de profundidad. Pero también digamos, son muy extensas, son verdaderos continentes con lo suficiente para acumular los mayores basurales de la Tierra. Entonces, que no te extrañe que las ballenas se estén despistando, que no te extrañe que estén tratando de buscar lugares no contaminados y que encuentren, bueno, basura por todas partes. Fauna que se alimenta de esa basura, además. Así es. Y que después terminan muriendo. ¿Cuántas veces hemos visto estos archivos de aves que al fallecer se les practican autopsia y en su interior tienen solo tapas plásticas de bebida, por ejemplo? Tú lo has dicho, Ignacio. Una situación tremendamente dramática, pero que, bueno, son parte de este archivo del cambio climático con motivo de esta cumbre. Seguimos junto a Dr. File, Cristian Contreras Radovich, en el desarrollo de pruebas sobre esta mesa de trabajo en torno a lo que se está discutiendo en París, Francia, los efectos del cambio climático y cómo los líderes del mundo intentan buscar soluciones frente, sobre todo, al alza de la temperatura del planeta. Vamos a ver si hay soluciones un poquito más adelante, pero te invito a ver que, bueno, los incendios forestales de la Tierra en el siguiente modelo científico, porque muchos hablan que este 2015 es el año de prácticamente la edad de fuego en la Tierra. Se habla de que estamos viviendo incendios catastróficos en todo el mundo, terribles sequías y una deforestación brutal, que al mismo tiempo produce CO2, polvo, hollín, que gracias a los satélites que hoy día se tienen, se ha comenzado a observar lo que está ocurriendo. Y sobre todo, aquí estamos viéndolo, la incapacidad de la Tierra de poder limpiar, debido, tú sabes que, bueno, toda la contaminación fundamentalmente la limpian los mares. Ajá. Y la limpian también los vegetales, las plantas. Entonces lo que vemos acá es que la Tierra está siendo incapaz de alguna forma limpiar todo este hollín, todo este CO2 y contaminación producidos por los incendios forestales, aerosoles que contaminan la atmósfera. Estos son los modelos científicos actuales. También vemos particularmente cómo se van moviendo todos los incendios en todas partes. Y bueno, entre uno de los fenómenos muy impresionantes, como polvo de un lado del mundo afecta al otro lado del mundo, es decir, lo que se contamina en Estados Unidos te llega a parar a China, lo que se hace en China te llega a parar al otro lado. Y aquí estamos viendo esta parte que es muy relevante, porque todo este hollín está cayendo en el Polo Norte, en los hielos. Ajá. Y está calentando los hielos y se está haciendo que se derritan los hielos debido precisamente al CO2 y los gases de efecto invernadero que caen en los hielos. Entonces, estamos frente a un fenómeno dramático, y algunos hablan de la 2015, la edad del fuego sobre la Tierra. Deforestación por todas partes. ¿En base a qué? A lo que tú decías. Consumo. La palabra nefasta para la naturaleza. Para la economía capitalista no, el corazón. El corazón de la economía capitalista es la palabra consumo, que es igual a crecimiento y que la desprenden a bienestar. Para la naturaleza es la palabra nefasta. Por eso vale la pena observar esto. Y también, de inmediato, pasar a revisar lo que es el primer mapa o catálogo mundial de los deslizamientos o aludes que se tiene en la historia. ¿Qué es esto? Y por cierto, ahí estamos abajo, Chile, con los aludes que también aquí han ocurrido. Esto que estamos viendo en pantalla es el resultado de, mira, toda la información que se tiene en el planeta, bases de datos, anuncios de noticias, de aludes.
y deslizamientos de tierras, aluviones, derrumbes de tierras catastróficos que han afectado a todas partes del mundo. A partir de eso se ha logrado construir este mapa, que es el catálogo mundial de las zonas más peligrosas donde ocurren estos fenómenos. Y si uno observa bien, bueno, ahí está claramente señalado la India, todo lo que es el cordón de los Himalaya, Estados Unidos, muchísimos aludes, muchísimos deslizamientos de tierra. En nuestro continente también, pero en menor medida. Ahí vemos pruebas clarísimas, digamos. Clarísimas. Estos son el primer catálogo mundial, así que es muy interesante poder observarlos. ¿Por qué se produce esta erosión de la tierra? ¿Por qué estos deslizamientos? ¿Qué propiedades van perdiendo en fondo los cimientos para que se derrumbe? Bueno, piensa tú que esto, lo que estamos viendo en pantalla, es el registro de 6.000 deslizamientos, aludes que se han registrado, y que lo que se ha hecho es registrarlos y sumarlos y hacer esto. Entonces hay diferentes factores. Unos que es muchísimas lluvias, los monzones de la India, pero también hay otros, por ejemplo, deslizamientos, por ejemplo, el mismo deslizamiento que ha ocurrido acá, los aluviones que han ocurrido aquí en Santiago hace unos años atrás. Bueno, por diferentes causas. Llueve mucho a una temperatura alta, aluviones en ciertas partes. Los deslizamientos de tierras tienen diferentes factores, y como te lo señalaba, aquí hay 6.000 registros de aludes en este catálogo, que es muy relevante para lo que se está viviendo. Al igual, querido Ignacio, porque todo esto es parte del cambio climático, al igual que el próximo registro, que es el registro del calentamiento global desde el año 1880 hasta el año 2015. O sea, aquí vemos cómo a medida que van pasando velozmente los años, sí, la Tierra gráficamente se va calentando. Así es. Entonces eso es, cuando uno habla de calentamiento global, en realidad hay calentamiento global. Pero es como una tetera que va avanzando en su proceso de hervir el agua hasta llegar a su máximo punto de ebullición. Algunos han señalado que vamos a vivir una época glacial y que esto está errado. No, los que están equivocados o les falta una precisión es aquellas personas que señalan que el cambio climático, o sea, que viene una era glacial. No, la verdad que hay una... Bueno, están los datos, ¿no? Los 6 primeros meses de este 2015 han sido los años más calurosos de la historia. Y recordemos que el año pasado, 2014, fue el más caluroso desde 1880. Así es, y este 2015 también va a batir récord. Por eso vamos al próximo modelo, que es el deshielo del Polo Norte. Este es un registro de 1987 hasta el año 2014, que te muestra claramente lo que está ocurriendo a nivel del derretimiento del Polo Norte. Lo que va a ocurrir, o la predicción, si no se toman las decisiones adecuadas hoy día en París, es que el Polo Norte va a desaparecer completamente en términos del hielo del Polo Norte de aquí al año 2050. Entonces, una tremenda situación. Evidentemente, para las personas del hemisferio norte, eso va a producir una pequeña era glacial ahí, porque el derretimiento va a generar frío, y es muy posible que países como Canadá, como el mismo Estados Unidos en el norte, Nueva York, Washington, se vean afectados por una mini era glacial de aquí a los próximos años, debido al derretimiento del polo. Se derrite el Polo Norte. Qué increíble. Y el frío, bueno, va a generar consecuencias bastante violentas. Hemos hablado en este programa, Cristian, que incluso hay muchas ciudades que podrían llegar a desaparecer. Así es. Debido a esto mismo, ya se habla de Miami, por ejemplo, Calcuta, muchas ciudades de Japón. Que van a ser inundadas por completo. En el norte de Europa también,
se van a ver afectadas. Nueva York, por cierto, también muy afectada, podría incluso desaparecer si esto sigue su curso y si no se toman decisiones adecuadas. ¿Quiénes son los responsables? Entremos los responsables, Ignacio. ¿Quiénes son los responsables? El primer responsable, tenemos un modelo científico que muestra lo que es el antropoceno, es decir, el ser humano hoy día es el principal responsable del cambio climático. Hay muchos otros factores como el sol, es verdad, pero el ser humano hoy día, con los modelos que hoy día uno tiene, se habla de que desde 1947 comenzó el antropoceno, que es una era geológica donde el hombre se transforma en un agente de impacto global sobre la naturaleza. Obviamente se viene gestando desde la revolución industrial, hace 250 años, pero con claridad, los índices desde 1947 en adelante, el hombre es el responsable. Que quede claro eso. Por eso tenemos una declaración de Barack Obama, recientemente señalada en la inauguración de la cumbre, que habla de las responsabilidades del cambio climático. Sería bueno escucharlas. ¿Vamos? Vamos a revisar. As one of America's governors has said, we are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it. I've come here personally as the leader of the world's largest economy and the second largest emitter to say that the United States of America not only recognizes our role in creating this problem, we embrace our responsibility to do something about it. Ahora, claro, lo brutal de las palabras del presidente de Estados Unidos es que asumen la responsabilidad y quieren buscar soluciones, pero cuando países como Estados Unidos y otros tantos países líderes industrializados durante décadas no hicieron nada para detener su participación en el calentamiento global y el cambio climático. Y hoy día parecen ser situaciones imparables. Así es. Y lo peor de todo, que esta declaración de Obama... Reflexiones muy tardías, da la sensación. Efectivamente. Durante muchos años ha sido el principal, digamos... responsable. Lo que pasa es que tampoco en esta declaración que hizo de unos cuantos minutos asumió una responsabilidad vinculante. Es decir, dice, somos la primera generación que tenemos conciencia de este cambio climático y la última que podemos hacer algo. Sin embargo, él no se comprometió a firmar el acuerdo con lo que se llama la característica de vinculante. Es decir, puede ser que el gobierno de Estados Unidos lo firme, pero eso no obliga a las industrias de Estados Unidos, por ejemplo, a tomar medidas. Medidas que, por supuesto, generarían una serie de problemáticas para el progreso, para la generación de empleo y, en fondo, para que el modelo siga funcionando. Lo mismo que, en otras palabras, lo dijo el presidente de China, que es hoy el principal contaminante de la Tierra. Tenemos la declaración del presidente de China, Xi Jinping, de la conferencia. Escuchémosla, Ignacio, vale la pena. It is also important that climate-friendly technologies should be transferred to developing countries. The Paris Agreement should accommodate the national conditions of various countries and lay emphasis on practical results. It is imperative to respect differences among countries, especially developing countries, in domestic policies, capacity building and economic structure. Addressing climate change should not deny the legitimate change of developing countries to reduce poverty and improve their people's living standards. The Paris Conference is not the finishing line, but a new starting point. As an important part of global governance, the global efforts on climate change can be taken as a mirror in which to reflect what to do in the way of future global governance and how to build a shared community for humankind. En otras palabras, lo mismo
de Obama en términos de no asumir China una posición vinculante en las decisiones del gobierno. Lo que está sosteniendo el presidente de China, en palabras bastante simples, es que ellos, bueno, sostienen que también merecen, como país en vías de desarrollo, China, bueno, considerar que bueno, no necesariamente tienen que tomar las medidas porque para ellos el desarrollo es muy importante. Entonces, claro, ¿qué es lo que están haciendo? Desarrollándose bajo el sistema capitalista de ultraconsumo, entonces tampoco asuman una visión vinculante. Tenemos un modelo científico de los dragones de la Tierra, los 3 grandes dragones de la Tierra, que vale la pena observarlos. ¿Qué son los dragones de la Tierra, Cristian? Son los principales países contaminantes. Esto es un modelo científico del año 2006 que muestra particularmente dónde se está generando la mayor cantidad de gases de efecto invernadero y contaminantes de la Tierra, y que uno observa hemisferio norte, China, Europa y Estados Unidos. Los que más padecen esto, el hemisferio sur. Claro. Entonces, ellos contaminan, nosotros pagamos. Nosotros pagamos en ese sentido, y también, lamentablemente, en lo que hasta este minuto lleva de la conferencia, se ha descartado también toda solución de los pueblos originarios de Sudamérica. Los pueblos originarios del mundo tienen mucho que decir sobre el cambio climático porque tienen soluciones. Y sin embargo, no se les toma en cuenta. Y con la ausencia de líderes en Sudamérica respecto del cambio climático, líderes mundiales estoy hablando, porque hay algunos líderes por ahí y por allá, pero líderes mundiales que se puedan parar frente a toda la asamblea en París y puedan decir esto, bueno, que quede claro. Eso muestra quiénes son los principales contaminantes: Estados Unidos, China, Europa, y que, bueno, los gobiernos no se atreven a tomar decisiones vinculantes en el protocolo que se está hoy día firmando en París. Tenemos la declaración del presidente François Hollande que va a dar el corolario a lo que está ocurriendo. Vamos, señor director. To solve the climate crisis, I must say, frankly, declarations of intention will not be enough. We're at a breaking point, a turning point. The Paris meeting must be the start of profound changes. We cannot consider nature as an endless resource. That's no longer true. This transformation is a moral obligation. It's also an opportunity, because it opens us up to new development possibilities with renewable energies, clean transportation, recycling waste, organic agriculture, and everyone's access to public commodities, public goods. Palabras bastante claras, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que le está diciendo a los otros líderes el dueño de casa? Les está planteando que una cosa son estas palabras para el bronce, ir al cóctel, juntarse con otros líderes, sacarse la foto en torno a la discusión del cambio climático, pero no tomar ninguna determinación que los afecte efectivamente, porque lamentablemente así va a ser. Va a afectar su progreso económico, va a afectar ese desarrollo, pero es inevitable. La naturaleza, como bien señala, no es una fuente inagotable de recursos, como lo que creíamos hasta hace, no sé, 50, 60 años. Muy importante lo que señalaste y que nos introduce un poquito en las soluciones. François Hollande, detengámonos en una cosa. Dijo: la tierra no es una fuente inagotable de recursos. ¿Qué significa eso? Que, mira, parte de la primera gran solución significa reformular el sistema capitalista. Sacar del corazón del sistema capitalista la palabra consumo, porque la tierra no resiste el consumo
y sobre todo la codicia y la avaricia del consumo de la gente. La ambición es infinita, repito. La ambición es infinita. Entonces, hay que cambiar eso para solucionar el sistema. Cambiar el corazón del sistema capitalista significa sacar la palabra consumo y reemplazarla por sustentabilidad. Lo desalentador que vemos que ni chinos ni estadounidenses plantean esa alternativa. Pero nosotros la planteamos desde nuestro pequeño rincón acá y decimos eso. Es decir, se puede construir un mundo industrial hoy día con el corazón que se centra en la sustentabilidad, lo que implica necesariamente modificar la matriz energética, porque para producir, si ahora se reemplaza esta palabra consumo por sustentabilidad, para producir sustentablemente, hay que producir con energías limpias. La mareomotriz, la energía eólica, la energía la geotérmica, la solar, muy importante. Entonces, eso es clave, es un elemento fundamental. Modificar, reformular en este sentido y perfeccionar el capitalismo. En esta dinámica del consumo me acuerdo uno de los discursos más célebres del expresidente uruguayo José Mujica, que hacía un ejercicio, ¿no? Muy simple. Si una familia india, si todas las familias indias apostaran al modelo de consumo de una familia francesa o alemana, necesitaríamos 2 o 3 planetas para poder sostener ese ejercicio. Así es. Cuando estamos hablando de un país de más de 1.000 millones de habitantes, ¿no? Por lo tanto, al margen de todas las soluciones que se están planteando, y esperemos que tengamos una buena noticia, es muy importante cambiar el corazón y perfeccionar el corazón del capitalismo, reformularlo a través de eso. Pero el otro elemento fundamental también para realmente aspirar a tener una solución es cambiar el calendario en el cual se está. ¿Cómo así, doctor Fay? El calendario gregoriano que domina en Occidente, el que nos rige hace siglos. Sí, es un calendario lineal. Entonces, la linealidad del tiempo no te reconoce los ritmos espirales de la naturaleza. La naturaleza, la vida, desde que apareció en la Tierra hace 3.500 millones de años, está circunscrita o condicionada en un ritmo espiral del tiempo. Es lo que estamos viendo en imágenes. Entonces, realmente, si tú quieres cambiar, por ejemplo, el corazón del capitalismo, perfeccionarlo, tiene que ir apoyado también del perfeccionamiento del calendario, ocupando un calendario espiral que reconoce los ritmos de la naturaleza. Si no hacemos esos cambios culturales, querido Ignacio, estamos, desde mi punto de vista, bastante lejos de una solución a largo plazo. Más aún, si la gran cantidad de gobernantes que hoy día se han reunido en París son gobernantes que están de acuerdo con todo lo que es el nuevo orden mundial para vivir bien. Entonces, son soluciones que no están claras. Las visiones de Sudamérica son muy pequeñas. Marginales. Casi. Marginales. Esperemos que se hagan cosas, pero si no se cambia el corazón del capitalismo y no se cambia el calendario, van a ser medidas a corto plazo, querido Ignacio.